Ok, ha iniciado el proceso de grabación de la sesión para poder publicarla posteriormente en el canal oficial de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos. Nuestro plan de la lección número 7 lo pueden observar en la pantalla. El día de hoy, específicamente, nosotros nos vamos a centrar ya a trabajar directamente en la comprensión de lo que es la planificación por competencias, ¿verdad? Esta planificación por competencias, lo bueno es que estamos entre colegas, ¿verdad? Y de una u otra manera, la mayoría ha tenido cierta experiencia en los procesos de planificación. Entiéndase, si de repente tenemos colegas fuera de Guatemala que aún hacen la planificación por objetivos, y en el caso nuestro de Guatemala, que desde el año 2006, que es cuando, digamos, se empieza a hacer más fuertemente el rediseño, y pasamos o empezamos a migrar de la planificación por objetivos a la planificación por competencias, pues ya se tiene hasta la fecha, ¿verdad? Digamos que en el 2009 es el formato totalmente adoptado, porque también se da el rediseño curricular del CNB de primaria y del ciclo básico. Y también pues es lanzado el CNB digital, que empieza a darse a conocer más fuertemente allá por el año 2010. Entonces, de alguna manera, nosotros ya tenemos cierto expertise en el modelo de planificación por competencias. Sin embargo, hoy por hoy tenemos que hacer una revisión de cómo plantear este modelo, sobre todo porque ahora tenemos como parte de ese proceso de diseño de la planificación por competencias, la inclusión sí o sí de las tecnologías de la información y de la comunicación. Lo que entonces ahora significa un nuevo aprendizaje, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que, primero, conocer esas herramientas que nos van a ser útil para llevar a cabo nuestra competencia. Entiéndase, voy a empezar a aplicar la tecnopedagogía para identificar todo ese conjunto de herramientas que de manera asertiva me permitan evidenciar esas competencias educativas que yo me he planteado en mi asignatura y que deseo que mis estudiantes alcancen, ¿verdad? Que las desarrollen. ¿Por qué? Porque también tengo que pensar en función a un modelo pedagógico más adecuado a lo que hoy por hoy exige este paradigma que recién se está construyendo, donde la práctica docente del aula invertida va a ser la más eficiente. Entiéndase que muchas veces esto significa que yo tengo que desaprender mucho de lo que venía haciendo para dar lugar a una nueva práctica docente, ¿verdad? Donde me voy a apoyar mucho por estos recursos de las TIC que me van a permitir desplegar de la mejor forma posible la educación a distancia, en algunos casos todavía asistida por recursos de tecnología, es decir, una educación a distancia de emergencia,
¿verdad? Si no tengo propiamente un entorno virtual de aprendizaje bien definido y que me permita realmente hacer un despliegue adecuado de estos recursos, que adicionalmente me permitan desarrollar competencias digitales en mis estudiantes y que con estas competencias digitales ellos me puedan hacer entrega de productos. En este caso, esos indicadores de logro que se convierten en evidencias de logro a través de recursos de las TIC que no solamente me van a servir para facilitar el proceso de aprendizaje que ahora se hace en casa, sino también el acompañamiento y el desarrollo de esas competencias básicas, bien definidas y que hasta ahora pienso que ustedes también ya han escuchado mucho, que tienen que ver con el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación asertiva. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que hoy, de ahora en adelante, e idealmente el inicio del ciclo escolar 2021, que se presenta en un modelo de educación híbrida, que es el que más se está comentando, más allá que de decirle modelo de educación mixta, se está planteando más como un modelo de educación híbrida, o por lo menos ese es el nombre que le quieren dar, ¿verdad? La connotación, donde posiblemente, si bien le va a la institución educativa y cuenta con el espacio suficiente como para poder albergar a sus estudiantes al menos una vez por semana, pues tenerlos de esa manera presencial. Pero todo el tiempo de la semana, pues seguirá siendo a través de pues, la educación asistida por tecnologías de la información y de la comunicación, esas famosas TIC, pero que nos permiten sí o sí vivir las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, porque realmente ahora sí estamos utilizando esas TIC para vivir las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿verdad? Entonces, analizando un poco este plan de la lección número 7, pues tenemos por ahí que hay una competencia general, ¿verdad? Esta competencia general yo la tomé del CNB de Guatemala y la transformé, es decir, no necesariamente yo las competencias las tengo que tomar al pie de la letra, ¿sí? Puedo adaptarlas y adecuarlas a un contexto más cotidiano o para lo que a mí me va a servir y conectar rápidamente a los estudiantes en el contenido que van a aprender a su vida diaria, ¿verdad? Entonces, si revisamos esta competencia general, dice, planifica por competencias utilizando una amplia gama de aplicaciones y servicios de interacción y comunicación digital. Entonces ahí ya me está planteando que yo voy a hacer uso de esas famosas TIC de tipología variada, porque realmente es muy variada, es muy amplia la gama de recursos tecnológicos que hoy por hoy nosotros tenemos a nuestra disposición. Actualmente, pues estamos en la fase de aprendizaje de muchas de esas herramientas, pero tenemos que empezar a pensar y a definir realmente cuál de esas herramientas me va a ser útil para poder llevar a cabo el proceso de mi curso, ¿verdad? Durante el ciclo 2021 y ya no estar probando o estar, en este caso, en el estrés de estar aprendiendo y
echando a andar algo rápido, sino yo ya domino 2 o 3 tecnologías bien definidas, bien construidas, bien conceptualizadas, entonces no tengo que estar como que en este caso haciendo muchas pruebas, ¿verdad? Porque eso es desgastante. Lo que sí puedo hacer en un momento dado es variar la metodología activa de aprendizaje que puedo incluir en alguna de mis unidades didácticas. Porque lo bonito de las metodologías activas de aprendizaje es que yo las puedo o trabajar de manera individual o combinadas. Entiéndase, en un momento también podría estar trabajando cierta unidad didáctica con un par de recursos de TIC, ¿verdad? Y por ahí, en un momento, pues animarme a utilizar un Kahoot, por ejemplo, para gamificar en un momento dado una evaluación o una verificación o un diagnóstico de los conocimientos que hasta ese momento mis estudiantes ya han adquirido. Sigamos viendo la competencia general. Y dice, y tiene una estrategia de selección combinada de uso de estas. Repito, yo puedo tener ya un par de esas herramientas de TIC definidas con las que estoy construyendo mi curso y por ahí puedo combinar alguna otra para variar la dinámica que llevo durante la unidad didáctica, que adapta en función de la naturaleza de la interacción y la comunicación digital que necesite en cada momento. Y eso va más en función en pensar que quizá esta unidad didáctica me voy a enfocar a utilizar una herramienta de PowerPoint, por ejemplo, donde mis estudiantes van a estar entregándome productos finalizados, ¿verdad? Como evidencia de logro de los aprendizajes adquiridos. Y que en el proceso por ahí yo he incorporado de repente una herramienta de Microsoft Forms, porque pues también he diseñado PowerPoints en el modelo de videopresentación, donde hoy por hoy me permite perfectamente bien incrustar pequeños forms para verificar la comprensión de lo que los chicos están en este caso aprendiendo. Y en un momento dado, pues puedo meter un Kahoot, ¿verdad? Que podría ser al final de la semana en un modelo en el cual no necesariamente ese Kahoot lo debo de hacer en una videoconferencia, sino que yo lo puedo dejar preprogramado para que se active a una hora específica, les permita una lectura complementaria de lo que han venido haciendo y ellos lo resuelvan, ¿sí? Ahora, sí tengo que pensar en que el modelo de las preguntas que voy a estar trabajando no va a ser el modelo tradicional de conceptualización donde el chico solo va a tener un término que identificar. No, tiene que ser un modelo construido en función de que él va a conectar diferentes conceptos para dar respuestas en un orden de pensamiento crítico. Y al final, pues también nos dice o que sus interlocutores, que en este caso los estudiantes, necesiten. Para la competencia específica o de grado, pues hemos definido, comprende todos los componentes que implica la planificación por competencias para entornos de educación abierta y a distancia. En el indicador de logro, ¿verdad? Establece las partes que integran la elaboración de una competencia educativa genérica y específica, porque puede ser que esa competencia educativa sea de un orden más general y que responda de alguna manera a contextos más amplios que
propiamente lo que el estudiante en un momento dado puede vivir en su entorno inmediato. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que pensar que tenemos que preparar a los estudiantes para que sean exitosos a nivel global y sean capaces de poder interactuar o de ofrecer sus saberes, sus competencias, sus habilidades y destrezas desarrolladas en función de algo que ya se quedó y está establecido, que es el teletrabajo, y que vino a impulsar muy fuertemente el modelo de outsourcing. Entonces los chicos de a poco pueden empezar a ofrecer sus servicios, sus habilidades, sus destrezas, todo aquello que ellos ya han desarrollado al extranjero, ¿verdad? Y en un modelo de trabajo desde casa. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que en la educación disruptiva del siglo XXI son los estudiantes los que deben de potenciar más determinadas competencias, y hoy se habla mucho de competencias blandas que les permitan tener éxito no solamente en el contexto más próximo o en el contexto Guatemala, sino en el contexto mundial. Y eso incluso va a requerir el desarrollo de competencias lingüísticas, por ejemplo, el dominio de un idioma inglés, ¿verdad? Aunque también de a poco las tecnologías han estado superando este problema, porque si yo tengo adecuadamente configurado mi navegador, pues él automáticamente hace la traducción de mucho del contenido. Lo mismo puede suceder con ciertos documentos. Y hoy por hoy las videoconferencias también se están moviendo mucho a procesos de traducción automática, donde yo puedo estar hablando en mi idioma nativo, ¿verdad? Pero al otro lado, la persona que está escuchándome puede tener en subtítulos en el idioma que él comprende, ¿verdad? Y esto, con la ayuda de la inteligencia artificial, cada vez va a ser pues algo más utilizable a nivel de todo lo que hacemos, a nivel ya propiamente de lo laboral, de lo empresarial, ¿verdad? Y luego, pues, el esquema de los contenidos, que ya ahorita en las otras diapositivas vamos a analizar pues un poquito más despacio, que tienen que ver con los saberes que los chicos tienen que ir también adquiriendo y desarrollando. El saber conocer, el saber hacer y el saber ser, ¿verdad? Para que me entreguen pues una evidencia de que han alcanzado la competencia que yo me he planteado. Y luego, pues, ya toda la parte que tiene que ver con los recursos y estrategias de evaluación. Pero todo eso, pues, lo vamos a ir platicando a lo largo de esta lección. Muy bien, colegas. Entonces, la agenda para hoy, después de haber iniciado la grabación, nuestra bienvenida, pues la introducción de la planificación. Tenemos la planificación por competencias, compartiendo entre profesores. Vamos a interactuar también entre nosotros como siempre y pues la despedida. En este momento vamos a ver un fragmento de un video. Solo déjeme verificar si incluye el audio del sistema. Permítame, solo voy a ver si ya está lanzándose. Sí, ahí estamos. Ok, entonces veamos este fragmento. Considero que no es suficiente.
Considero que no es suficiente poner la tecnología al servicio de la educación, si no transformamos verdaderamente los paradigmas que la sustentan. Hoy, los más chicos usan el teclado antes de la escuela primaria. Aprenden a navegar por la web antes de saber leer. A cada minuto en Internet se publican 6 artículos en Wikipedia. Se crean 100 perfiles nuevos de LinkedIn. Se escriben 100.000 tweets. 277.000 personas ingresan a Facebook. Se producen más de 2 millones de búsquedas en Google. Se envían 204 millones de mails, solo en un minuto. En el 2015, el tráfico de datos generado en 20 casas de Internet será igual al que generaba toda la población mundial en 1995. Hace 30 años, la memoria RAM de una computadora pesaba 700 gramos. Hoy, una tablet con todas las funciones integradas pesa alrededor de 500 gramos. Las nuevas generaciones no tendrán que sostener sus dispositivos móviles, porque ahora todas sus funciones y muchas más las llevarán en sus lentes. ¿Te imaginas qué pasará si estos chicos siguen aprendiendo en aulas tradicionales? Ok, quise cerrar con esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar Considero que no. si nuestros estudiantes siguen en la educación tradicional? Porque va a ser un pecado si en un momento dado nosotros ya podemos retornar al modelo presencial y tiramos a la basura todo lo que se ha avanzado. Tristemente, todavía escucho a algunos colegas que piden que esto termine ya para regresar a su formato tradicional y dejar de estar lidiando con las TIC. Sin embargo, no saben el daño tan grave que le pueden ocasionar a los chicos que no van a desarrollar ese conjunto de competencias digitales tan necesarias para que ellos sean exitosos en el nuevo formato en que se va a mover la economía, la sociedad y en general la educación también. Y no digamos otras aristas de la sociedad. Nosotros tenemos que tener claro que aún regresando al formato de la presencialidad en la educación, debemos continuar en un modelo más activo del aprendizaje y donde nuestros estudiantes deben seguir siendo el centro, deben seguir siendo los gestores de su propio conocimiento y donde las TAC les van a permitir a ellos construir una conceptualización propia de manera colaborativa y que luego van a integrar hacia su vida diaria. Y en ese momento esa conceptualización la van a hacer propia. Pero va a ser validada, no solamente por nosotros, sino también por sus pares, porque en este nuevo formato de una evaluación formativa, la autoevaluación y la coevaluación van a ser muy, muy valiosos. Por acá yo les tengo ahorita en pantalla una imagen. Esta imagen es por, hoy sí, estoy haciendo un poco de propaganda, nuestro proyecto de integración tecnológica. Este proyecto de integración tecnológica justamente está centrado en la formación del docente. ¿Por qué? Porque ninguna plataforma, ni ningún modelo planteado de esta manera, que va a integrar recursos de las TIC,
va a ser exitoso si el docente no es el primero en capacitarse, en empoderarse de esos recursos de tecnología que le van a ser útiles y que le van a facilitar su labor docente. Porque eso es lo que yo debo de comprender, que estos recursos de las TIC que yo voy a emplear no son para recargarme de trabajo. Actualmente lo he de estar viviendo así, o lo he de estar sintiendo de esa manera, porque a mí me están requiriendo que desarrolle ese material didáctico digital y que construya cierto contenido para entregárselos a mis estudiantes. Adicionalmente, que tengo que estar preparando mi videoclase, cuando el modelo idóneo no es que yo esté preparando una videoclase en el formato presencial, porque así se está haciendo, utilizando pues un recurso como una videoconferencia, sino que yo previamente debería de tener ya construidos mis objetos virtuales de aprendizaje dentro de una herramienta como el blog de notas de clase, y donde sí, yo le dediqué 10 o 15 minutos a una clase, pero que yo me grabé previamente y la dejo a disposición de los chicos para que ellos la visualicen como parte de los presaberes y de la lección que ellos van a tomar para la entrega de un producto requerido. Y en el proceso yo voy a estar acompañándolos para ir validando de una vez ese producto que les estoy requiriendo como evidencia de logro. Esto va a permitir que yo me desgaste menos, y en la videoconferencia no soy yo el que va a dar la clase, sino ellos me van a presentar esas evidencias de logro. Me van a hacer las demostraciones, me van a hacer las presentaciones y, ¿por qué no? Vamos a entrar a un debate de los productos entregados. ¿Para qué? Para propiciar ese modelo de coevaluación y, por supuesto, automáticamente autoevaluación, porque ellos mismos van a inferir la importancia de mejora de ese producto que en un momento dado están entregando. Debemos de ser más flexibles en cuestiones de, hoy, por ejemplo, a mí me tienen que entregar ese producto y todos participamos en ese momento. Idealmente, un producto desarrollado de manera colaborativa. Las herramientas de Microsoft 365 me permiten trabajar muy bien de manera colaborativa todos estos procesos o estos productos que yo voy a entregar. Pero esa es mi fecha de entrega, de presentación del producto requerido, de las evidencias de logro que mi docente va, en este caso, a validar. Pero si yo como profesor veo que en conjunto aún le faltan los productos porque mis estándares, de acuerdo a la competencia que yo me he planteado, todavía no se han cumplido, y ellos en ese modelo de la coevaluación y autoevaluación identifican qué es lo que hace falta, pues entonces yo voy a flexibilizarme y les voy a decir, bueno chicos, ahora ya ustedes saben qué es lo que hay que mejorar de cada producto, y entonces pues trabajen en función a ello para una futura presentación o validación en este caso, que no necesariamente va a requerir del modelo nuevamente de presentación de las evidencias.
de trabajo, por ejemplo, o de estos productos, sino que pues yo les digo, bueno, les voy a dar unos 3 días más o una semana para que ustedes mejoren y pues ya será solo mi labor revisar que hayan, que se den esas mejoras, ¿verdad? Mientras que ellos pues pueden empezar a avanzar con una nueva lección. ¿Por qué? Porque esa lección yo ya se las tengo preparadas dentro de mi cuaderno de notas de clase. O, qué mejor, si cuento por ahí con una plataforma de contenidos que ya tiene todas estas lecciones preparadas, ¿verdad? Con los retos o tareas para que el chico siga avanzando. Muy bien. Entonces, profesora Marisol. Gracias, maestro. Bueno, entonces tenemos que es una competencia. Como decía el maestro Manuel, pues todos los colegas tienen en su labor saber, la practican, pero bueno, vamos a dar lectura. Una competencia es el conjunto de saberes adquiridos en un entorno escolarizado, experiencias idealmente lúdicas, controladas, o cotidiano, experiencia de vida o conocimiento empírico, que permiten solucionar adecuadamente un problema de la vida diaria de manera eficiente. Maestro Manuel. Así es. Esto sería una competencia en general, ¿verdad? Una competencia para la vida, donde yo como ciudadano de una sociedad que me va a presentar diferentes retos o incluso a nivel de mi familia, problemas de la vida diaria. Y donde muchos de esos problemas posiblemente yo los pueda solucionar por experiencia de vida o por conocimiento empírico que he adquirido a través de reuniones familiares, de reuniones con amigos, de cosas que he observado. Pero adicionalmente yo le puedo dar un plus. ¿Y ese plus dónde lo adquiero? Pues en la escuela. Porque en la escuela, pues yo voy a desarrollar ese conjunto de saberes que me van a permitir experiencias controladas, que es lo que nosotros de alguna manera tratamos de brindarle a nuestros estudiantes, pero que ahora tenemos que estar más atentos en cómo llevarlos rápidamente a su aplicación en contextos de la vida diaria y no que sirvan solo para una prueba, porque en el modelo actual de educación las pruebas o evaluación sumativa no es eficiente, ¿verdad? Y menos si lo hacemos en el formato tradicional de los test que se practicaban en la presencialidad. Ahora bien, ¿qué es una competencia educativa? Una competencia en educación es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. Es decir, en donde es entendida como un saber hacer en situaciones concretas que requiere la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. Quisiera agregar, maestro, que es como nos dice el CNB, que una competencia es la integración de saberes en una determinada acción, donde conjuegan los conocimientos, destrezas y actitudes. Aquí todavía no nos indican de las competencias que nosotros podemos tener en situaciones informales, ¿verdad? Solo en las formales. Así es. Y en este caso, pues son experiencias controladas, sobre todo. Ahora veamos un poco
acerca de otros componentes que en un momento dado vamos a encontrar dentro de esta planificación por competencias. ¿Qué es un indicador de logro? ¿Por qué es importante? Bueno, ¿por qué es importante un indicador de logro? Primero, porque va a ser como nuestro norte, hacia dónde yo quiero llevar a mis estudiantes y que en pequeños subprocesos vayan desarrollando este conjunto de habilidades, destrezas o hábitos que permitan alcanzar la competencia que yo me he planteado. Es una medida que nos permite observar el avance de los estudiantes. Son pautas, conductas o acciones que manifiestan los estudiantes mediante el desarrollo de conocimientos. Es aplicado en el ámbito familiar, laboral y comunal. El avance se nota. Muy cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo observar rápidamente si estoy logrando que mis chicos desarrollen ese conjunto de habilidades, destrezas, hábitos o incluso aplicación de conocimiento para resoluciones específicas, primero en un reto que yo les planteo a nivel escolarizado y luego cómo ellos lo pueden aplicar en el ámbito familiar, comunal y en su momento, cuando sean profesionales, en el ámbito laboral. Para redactar un indicador de logro, hago esto. Determino la acción a realizar, especifico la clase de conocimiento involucrado, especifico el contexto, con qué ejecutará la acción y especifico el nivel de logro. Maestro. Eso es muy importante, que yo tenga bien definido qué es lo que yo necesito que mis chicos vayan logrando en el proceso y sobre todo qué acciones específicas van a ejecutar y que puedan aplicar de manera inmediata en el reto que les he planteado. Pero por supuesto que también sientan que es pertinente con su contexto cotidiano. Hagamos un indicador de logro. Elabora un SWOT en donde explica las herramientas tecnológicas y hace comparaciones con ventajas y desventajas. Aquí, pues, colegas, podemos tener la experiencia en la lección número 2 que aún, pues, se están calificando algunas entregas y, pues, muchos han sido muy excelentes, entendieron la lección, pero también quiero platicarles con respecto que otros colegas no han seguido las instrucciones, puesto que se han ido por otros conceptos. Me imagino que no han podido entrar a las lecciones para observar, para seguir la indicación que se ha dado y solamente pues quizás se van a donde están específicamente la entrega del producto, pero sí es necesario que sigan las instrucciones para que podamos tener un logro en lo que estamos aprendiendo. Sí están haciendo el trabajo, sí están aprendiendo, pero no están entregando específicamente del conocimiento que se les está requiriendo. Esto fue una llamada de atención. Sí, es importante que dentro de Chamilo nosotros no hemos lanzado realmente muchas lecciones porque no es nuestro interés recargarlos, sobre todo porque también nos interesa su avance dentro del CNB de Guatemala.
Sin embargo, las lecciones han sido construidas de tal manera de que yo pueda realizarlas y hacer las lecturas y ver los videos que se incrustan para comprender qué es lo que se me está requiriendo como producto. Al momento yo puedo estar satisfecho porque todos lograron aprender a utilizar Sway. Y digamos que en la rúbrica como tal que nosotros llevamos, pues yo puedo calificar de buena manera el uso de la herramienta tecnológica. Pero cuando ya hacemos la revisión del contenido, pues nos damos cuenta que hay deficiencias o que incluso nos han enviado algo que no tiene nada que ver con lo que se está requiriendo como conocimiento construido dentro de ese SWAY. No es para que se molesten, ¿verdad? Pero sí es importante que leamos detenidamente qué es lo que se me está requiriendo como producto, porque si no, voy a terminar entregando algo que no corresponde a lo solicitado, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Las evidencias del logro. Las evidencia las destrezas, las habilidades, las actitudes de los estudiantes. Ok. Cuando yo he establecido mi indicador de logro y voy a llevar la ruta para alcanzar ese indicador de logro, pues por supuesto tengo que llegar a las evidencias. Y estas evidencias yo las voy a poder validar cuando mis estudiantes me hagan una presentación, me hagan una demostración, me puedan explicar con sus palabras el aprendizaje que han adquirido, que han incorporado y que también pueden utilizarlo en diferentes contextos. Les voy a comentar una experiencia que yo tuve cuando impartía el curso de física fundamental y específicamente los cursos de física en cuarto bachillerato. Hasta esos grados, digamos, que a los chicos les han enseñado un nivel de matemática bastante aceptable en una institución X. Y sus notas son de 90, 95, son excelentes. Pero me doy cuenta que han aprendido mecánicamente. E incluso los modelos de las ecuaciones matemáticas no son capaces de descomponerlas, es decir, trabajar aquello que tiene que ver con cómo yo puedo manipular una ecuación matemática en función de obtener otras subecuaciones. O lo que dicen algunos colegas que manejan por ahí, ¿verdad? Como yo esas fórmulas, aunque las fórmulas realmente solo existen en química, yo la puedo descomponer de una ecuación general a otro tipo de ecuaciones que me permitan solucionar otro tipo de problemas. Y entonces los chicos en esa primera unidad, pues resulta que matemática, 100 puntos, pero física, deficiente, ¿verdad? Incluso abajo del 60 de aprobación acá en Guatemala. Pero ¿a qué se debía esto? A que los chicos sí habían logrado desarrollar cierta destreza, ¿verdad? Y tenían cierta comprensión mecánica de las matemáticas, mas no así lógica. Entonces, no eran capaces de aplicar principios fundamentales de las matemáticas a la física. O incluso cosas como despejar una ecuación en función de ese equilibrio
que se puede lograr al momento de entender cuando yo hago esos despejes que me permitan encontrar el resultado que pues un fenómeno, digamos, en un experimento controlado me está requiriendo. Eso quiere decir que entonces el modelo de matemática que yo he desarrollado o he adquirido ha sido un modelo matemático mecánico, pero que yo no voy a ser capaz de aplicar rápidamente en un contexto de la vida diaria. Y ahí viene la pregunta que se hacen los chicos: ¿y esto para qué me va a servir? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Verdad? Hasta que posiblemente se topan con algún problema de la vida diaria que va a requerir de ese conocimiento previo, que pasa incluso por algo tan simple como la comprensión de las fracciones, que vienen y ellos mismos se contestan, ¿verdad? Ah, si yo hubiera aprendido fracciones, si yo supiera aplicar tal cosa, cuando si yo, catedrático de estos cursos, me hubiese preocupado un poquito más cómo llevar ese conocimiento mecánico que en un momento dado estaba desarrollando y que servía solamente para resolver problemas en papel o ejercicios, lo hubiera hecho con algo tan sencillo como: jóvenes, cómprense su pastelito, aquí somos tantos, divídanlo en partes iguales. O que yo les empezara a requerir otro tipo de ese particionamiento del pastel para cubrir, por ejemplo, a 3/4 partes del aula. ¿Me entienden? Cuando yo logro hacer que los estudiantes conecten rápidamente los aprendizajes de estas materias que tienen, digamos, competencias más duras con cosas de la vida diaria, para ellos va a ser más fácil posteriormente la comprensión de cómo aplico las ciencias exactas para la solución de problemas. ¿Cómo elaborar el plan? Identificar la competencia de la asignatura. Se debe formular la competencia en relación al problema o la situación que necesitan los estudiantes. Por tanto, la competencia debe responder a los problemas, retos o situaciones de la realidad y la práctica profesional, permitiendo tanto a los educadores como a los estudiantes tomar conciencia la relevancia de la competencia dentro del contexto. Por tanto, se debe partir de A. La contextualización. Nos permitirá identificar para qué le será útil el conocimiento que adquiera y o habilidad y destreza que desarrolle que debe ser abordado en la asignatura. Identificar la competencia que permita responder al problema o situación y determinar la demanda real y la importancia de conexión entre esta y la vida cotidiana. B. Redacción de la competencia. Se deben considerar los componentes de la competencia como ser, verbo de desempeño, la que evalúa, elabora, diseña o presenta, el objeto, el que da referencia al objeto al cual se influye, finalidad, es el que hace la referencia al para qué se actúa. Condición de referencia. Son parámetros que aseguran el aprendizaje idóneo. Maestro. Ok, entonces acá lo primero que tenemos que hacer es que vamos a contextualizar la competencia, para qué nos va a servir. Idealmente que sea para la vida cotidiana. Hoy por hoy, cuando ya se hace ese traslado de tratar de adecuar la planificación anual con el uso de tecnología, también se les ha requerido
que lo contextualicen para poder aplicarlo en un entorno dentro del hogar e incluso utilizar los recursos que se tienen a la mano en casa. En ese momento yo ya estoy contextualizando lo que deseo que los chicos desarrollen con los recursos que tienen en casa. ¿Por qué? Porque ellos no están en escuela, ellos no están accediendo, por ejemplo, a un laboratorio de química, a un laboratorio de biología, a un laboratorio de física o un laboratorio de computación como tal. Y yo debo de echar mano de lo que ellos posiblemente tengan ahí en su contexto más próximo y dentro del hogar, sobre todo en aquellos días en que era, pues, ahí sí que el confinamiento total dentro del salón de clases. Permítanme, solo voy a realizar un proceso por acá. Me voy a descargar la asistencia. Antes de que ya no escuchamos más personas que se unían. Ok. Y entonces ahora pues debo de pensar en función de eso en la redacción de mi competencia. ¿Por qué? Pues sí, por supuesto, voy a empezar a pensar en ese verbo de desempeño, en el objeto, es decir, sobre qué exactamente es lo que voy a actuar o a lo que voy a llevar a mis estudiantes a empezar a lograr. ¿Y con qué fin? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué lo está haciendo? Esa conexión que yo logre entre el por qué y para qué a través de mi verbo de desempeño va a permitirme que de a poquito logre alcanzar ese indicador de logro. Y por supuesto, deben de haber referencias como que los parámetros que yo necesito que se vayan dando para que los estudiantes alcancen ciertamente ese indicador de logro y me entreguen evidencias de acuerdo al proceso que están desarrollando. Desagregación de la competencia. Desagregación de la competencia en elementos de competencia consiste en descomponer la competencia en elementos que hagan posible su desarrollo y evaluación en actividades más concretas de la competencia. Exponer desempeños menores planteados como elementos de competencia o ejes procesuales. Debe orientar el proceso de aprendizaje y evaluación con criterios de competencias que expresan condiciones que un desempeño debe cumplir. Definir evidencias que permitan verificar el cumplimiento de los criterios de desempeño. Debe orientar el proceso de aprendizaje y evaluación con criterios de competencias que expresan condiciones que un desempeño debe cumplir. Y entonces es aquí donde yo debo de diseñar mis instrumentos de evaluación. Pero esos instrumentos de evaluación deben de ser de evaluación formativa. Por lo tanto, yo debo de construir una rúbrica que me permita, pues primero, brindarles la guía a mis estudiantes para que ellos tengan entre esos parámetros que deben de cumplir del producto que me están construyendo, de los aprendizajes que están adquiriendo o que ellos mismos están, en este caso, construyendo y que están plasmando en el producto que yo les he requerido, para que las evidencias de logro sean pertinentes al indicador de logro y a mi competencia. Definir saberes. Para evidenciar los elementos de competencia, se deben definir saberes que ayudan a construir y desarrollar el desempeño idóneo. Declarativos, que es el saber conocer. Procedimentales, que es el saber hacer. Actitudinales, que es el saber ser.
Y entonces acá nosotros vamos a encontrar justamente lo que nos decían las las diapositivas anteriores. Ese exponer desempeños menores planteados como elementos de competencia o ejes procesuales. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo estoy diseñando mi plan, pues tengo esos contenidos declarativos, lo que yo necesito que él conozca o que desarrolle como un presaber. Ese presaber, hoy por hoy, ya no voy a ser yo quien se los va a proporcionar en una clase tradicional, sino que ellos lo pueden encontrar perfectamente bien dentro de mi entorno virtual de aprendizaje, dentro de mi plataforma de contenidos, porque ya lo van a tener ahí, ¿verdad? Y que incluso los va a referenciar a lugares fuera, de mi propia plataforma. Entiéndase, videos de YouTube de otros expertos en la materia, donde yo puedo incluir, por ejemplo, videos de Khan Academy, que es pues algo que a mí me parece fabuloso, toda esta estructura que ha desarrollado Khan Academy a través de YouTube para enseñar temas. O, por ejemplo, Julio el Profe, que también es alguien muy, muy conocido y que tiene material muy bueno para la comprensión de las matemáticas. O, ¿por qué no? Plataformas que con ayuda de inteligencia artificial, ellos adecúan el camino para la comprensión de las matemáticas. Entonces, en ese momento, ese saber conocer, yo lo voy a desarrollar porque yo, estudiante, fíjense bien, ahora yo soy el gestor de mi propio aprendizaje, el gestor de mi tiempo. Mi docente me está entregando las herramientas para que yo logre, óiganse bien, logre una curva de aprendizaje, digamos que un poco más corta o más liviana, porque él me está entregando por ahí una guía para que yo adquiera ese saber. Luego viene la parte de el saber hacer. Ok, yo ya vi el video, ya si no entendí algo, pues lo repito N veces. En un momento dado, pues le consulto por el canal del chat que se haya establecido a mi docente para que me ayude o me valide lo que yo estoy construyendo. Fíjense bien lo que ha pasado con el curso. Muchos desarrollan su producto y no lo envían, pero hasta el momento nadie nos ha preguntado en el camino si le podemos validar lo que está haciendo. Por lo menos yo no he recibido nada directamente al chat. Al chat, eso sí, que sea de preferencia en Telegram. Me preguntan algunas otras cositas, pero no hemos tenido esa experiencia aún de alguno de los participantes que nos envíe su SUEI antes de entregarlo propiamente en las tareas y que nos diga, mire, ¿estará bien esto que estoy construyendo? ¿Necesitaré agregar algo o de repente no es específicamente lo que me están pidiendo? ¿Verdad? Y ese sería el modelo ideal, que ustedes pues van, construyen algo y antes de presentarlo, preguntan, ¿estará bien? ¿Necesitará una mejora? ¿Es el producto requerido? ¿Me entienden? Porque han aprendido a hacer y han aprendido a hacer utilizando los videotutoriales. Están construyendo conocimiento utilizando recursos de TIC. En ese proceso debería de haber esa mediación con el docente o en este caso el encargado del curso que está brindando el acompañamiento.
porque esa es también la labor que hay que realizar. Y luego viene el saber ser, la parte actitudinal. Hasta el momento no se ha trabajado aún nada colaborativo, porque pues tenemos ahí una diferencia grande entre las personas que están en Classroom y que de ahí todavía están preguntando si se pueden sumar al curso. Claro, se les ha permitido, y los que propiamente están activos, y los que realmente han entregado algún producto, ¿verdad? Ahorita ya tenemos bien definido, entonces ya viene la parte de el saber trabajar de manera colaborativa, ¿verdad? El saber convivir. Y ahí es donde viene la parte actitudinal. ¿Por qué? Porque entonces viene ese conjunto de competencias blandas que hay que ir desarrollando y que solamente se alcanzan cuando se hace ese trabajo colaborativo, que puede incluir incluso los momentos de debate o de discusión dentro del mismo grupo, definiendo un producto o creando un producto que esté pues acorde a lo solicitado, pero adicionalmente todos los miembros de ese equipo que está trabajando de manera colaborativa estén satisfechos con lo que se va a entregar. Formular evidencias. Se refiere a pruebas concretas que permiten verificar el grado de formación o desarrollo de los criterios por competencias. Pueden ser productos o demostraciones para validar la idoneidad del desempeño de competencia, es decir, que el estudiante podrá aplicarlo asertivamente en cualquier contexto de su vida cotidiana. Y aquí vienen ya cuando vamos alcanzando esas evidencias del logro, ¿verdad? Esos productos o demostraciones que nosotros vamos a validar, no solamente deben de satisfacer los criterios de evaluación que yo he establecido en esa evaluación formativa, sino que también les permitan a ellos poder explicar en qué contexto real lo van a aplicar, ¿verdad? O si han identificado en qué momento de su vida cotidiana idealmente ya les va a ser útil. Pensemos, no debemos de seguir apostando por la educación bancaria, memorística, no es funcional, ¿sí? Hoy, si alguien no sabe algo, simplemente lo googlea. Lo que sí tenemos que desarrollar es ese pensamiento crítico y esa capacidad de conectar conocimientos. He ahí que pues también les dejamos en la última lección el poder hacer un análisis de los paradigmas, digamos, más contemporáneos de la educación. Y uno de ellos pasa por el conectivismo. ¿Qué tanto yo puedo conectar presaberes con saberes nuevos para solucionar problemas de la vida diaria? Si yo no logro hacer eso, entonces realmente no soy competente también para determinados problemas que se me van a venir presentando. Es cierto, los chicos deben de tener cierto bagaje cultural, pero hoy nos tenemos que preocupar más de cómo ellos, esos saberes que ya han venido adquiriendo, lo pueden conectar con nuevos saberes para solucionar retos de la vida cotidiana. Y pues si son retos que de alguna manera también son controlados por experimentos dentro del laboratorio, que ellos también rápidamente puedan conectarlos para solución de esos retos específicos. Ahora vamos a ver un video donde pues nos muestran cuál es el modelo de esa educación del futuro. Solo permítanme, voy a validar que se está transmitiendo bien el audio del sistema. Vamos a... Por acá.
que con las actualizaciones le cambian a uno un poquito cómo están las cosas. Veamos, aquí está. Muy bien. ¿Quién dijo que estudiar es un rollo? En el futuro, cada día de clase se convertirá en una nueva aventura. Así será el cole del siglo XXI. Una sala donde la pizarra se sustituye por una pantalla interactiva alucinante. Aquí no hay tizas ni borradores. El profesor explica las lecciones con vídeos y gráficos que aparecen, desaparecen o cambian de posición con un gesto. Así será el cole que viene según la firma norteamericana Corning, una empresa dedicada a crear nuevas soluciones basadas en el cristal, en la óptica y en las pantallas. El caso es que en esta clase futurista que nos enseñan los chicos de Corning, cada estudiante tiene su propia tableta transparente donde también puede seguir la lección. Incluso las mesas se convierten en grandes paneles para hacer ejercicios colectivos. Unas mesas fabricadas con unas pantallas táctiles de un cristal a prueba de niños. Bueno, aunque parezcan de ciencia ficción, estas mesas ya existen. Las podemos ver en salas de exposiciones o en algunos restaurantes modernos. Pero volvamos al colegio, o mejor dicho, a una excursión de clase. En el futuro, las pantallas inteligentes, táctiles y flexibles nos lo enseñarán todo con un toque de cine. Si a las pantallas transparentes le añadimos tecnología de realidad aumentada, nos encontraremos con dinosaurios vivos preparados para darnos un buen susto en medio del bosque. En paneles gigantes o en pequeñas tabletas transparentes, la realidad aumentada nos permite aprender, investigar y disfrutar con las explicaciones. Y además, si usamos cámaras en 3 dimensiones, procesadores muy potentes y la aplicación de turno, pues nos encontraremos con un museo más vivo que nunca. Bueno, con todo esto, seguro que hasta yo consigo aprobar alguna asignatura. Ok, entonces, lo que ustedes acaban de ver es algo que es una realidad. El grafeno, que es uno de los materiales pues más revolucionarios y que son pues justamente muy versátiles. Su base es el carbono, es incluso más rígido que el diamante, que también es un producto de carbono, pero que tiene cierta estructura molecular que fue desarrollada que me permite también el poder manipular los materiales para la creación de este tipo de dispositivos, ¿verdad? Como son pues estas tablets semitransparentes que pues ya de a poquito van a estar en el mercado. Todo esto es un proceso que pasa también por la competencia, ¿verdad? Y de que empiecen a bajar los precios para que sean accesibles. Pero las pizarras, las pantallas táctiles, etcétera, ya están disponibles. Otra ventaja que tiene el grafeno es la conductividad de la electricidad y de que ya se han hecho pruebas de microprocesadores cuya base es el grafeno. Entonces, este tipo de formación pues va a hacer que los chicos estén de forma más activa aprendiendo, ¿verdad? Y donde esa realidad virtual, esa realidad aumentada va a estar a las órdenes del día. Ya están las gafas para todo esto, cada vez son más económicas y en su momento van a ser tan asequibles como comprar un teléfono de gama media. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para todo esto, porque es un hecho. Y nos va a tocar que interactuar con este tipo de tecnología más temprano que tarde. Ahora ya no digo más tarde que temprano, sino más temprano que tarde, porque así está sucediendo. Entonces, pues vamos acá, damos por finalizada la parte de la presentación y pasamos a la parte de compartir, ¿verdad? Así que, pues la dinámica de siempre,
Si tienen la opción de poder levantar su manita, levantan la mano y hacen la pregunta. Y pues si no está activo, ¿verdad? Porque como han habido algunas actualizaciones últimamente, a veces como que o nos cambian de lugar las cosas o no están funcionando adecuadamente, pueden abrir su micrófono y compartir con nosotros. Ok, por acá levantó la mano. Lo tengo como unidad, seguimiento y evaluación. No sé quién sea, pero puede abrir su micrófono. Buenas tardes. Muy buenas lugar tardes. Para felicitarles porque adicional a las excelentes sesiones que hemos tenido, esta tiene un plus adicional por el tema de las competencias y francamente tenemos que abrirnos al paradigma de trabajar en red de manera virtual. Lo que estoy viendo es que tenemos que crear algunos protocolos para mejorar nuestro trabajo virtual, por ejemplo, en lo laboral, para que pues tengamos una visualización de las competencias que tienen que alcanzar nuestros compañeros. Y luego, en cuanto al modelo de la educación del futuro, pues tenemos que capacitarnos nosotros y estoy viendo que realmente la educación, como siempre lo he considerado, necesita mucha especialización porque en nuestro país tenemos niños, jóvenes y adultos que tienen una inteligencia superior, pero que no cuentan con herramientas adecuadas y estas herramientas son virtuales para que ellos generen más desarrollo y nos ayuden al país. Gracias por el espacio. Ok, muchas gracias por los comentarios. Sí, en efecto, es un reto que tenemos todos los docentes, ¿verdad? Por ahí les comentaba en alguna de los webinars anteriores que he tenido, que ahora ya han empezado a salir ahí anuncios más en redes sociales, creo que tal vez también alguna publicación en medios impresos, aunque los medios impresos van en proceso de extinguirse, pero donde ya sale ahí entre los requisitos, ¿verdad? Tener el dominio del área del conocimiento, profesor en pues económico, contable, en ciencias sociales, en física, en mate, pues específico, porque eso es ya un requisito, ¿verdad? Ser PEM, pero ahora le están adicionando que sea capaz o que domine una plataforma en particular. De hecho, tuve por ahí esta semana una consulta de uno de nuestros clientes, porque él justamente iba a lanzar por ahí una oferta laboral y nos dice, mire, licenciado, ¿será que puedo colocar que sepa utilizar control total o que tenga el dominio de Microsoft 365? O sea, fíjense cómo ya están empezando a pedir ciertas competencias en los docentes. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas sí o sí se están viendo en la necesidad de implementar entornos virtuales de aprendizaje y qué mejor que estén bien integrados. Nosotros como empresa, y hablando propiamente como Le Computación, hacemos esto. Entonces, ¿qué es lo que requieren ahora estas instituciones a las que les damos asesoría? Que ellos ya están colocando entre sus requisitos, adicionalmente de que sean especialistas en la materia, que tengan cierto conjunto de competencias digitales desarrolladas. ¿Por qué? Porque necesitan que este docente sea rápidamente adaptado al modelo educativo del entorno virtual de aprendizaje que está desplegando. Entonces, muy acertado el comentario del compañero, ¿verdad? Hay que diseñar esos protocolos adecuados, esos modelos de capacitación idónea que nos permitan llegar a tener esas competencias, yo digo tecnopedagógicas, porque no puedo pensar solo en tecnología,
sino también en esas metodologías activas de aprendizaje, en esas pedagogías más ad hoc a lo que se necesita hacer, y por supuesto, tengo que vincularlas con tecnología. Por ahí tengo la mano levantada de Gil Galindo. Profesor, puede abrir su micrófono. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches para todas y todos. Mi comentario va en función de cómo deberíamos proceder o cómo deberíamos empezar a considerar la situación esa de lo que usted ha descrito, de cuál sería la nueva realidad o cómo debería ser la nueva realidad en el aula, considerando todos los elementos que hemos visto del uso de las TIC y las TAC. Tomando en cuenta que la experiencia nos muestra que en la legislación y en el discurso, en la teoría, se plantean muchas cosas que son efectivas, que son reales. Por ejemplo, lo vemos en el caso de la evaluación, que se plantea debe ser formativa, debe ser etcétera, lo otro, que la sumativa se ha quedado atrás, lo demás, pero de todas maneras el sistema educativo nos exige que asignemos una nota, que entreguemos notas y ahí hay parámetros para aprobación y para promoción, que dejan de lado todo lo demás y al final resulta ser que el profesor se ve obligado a volver a lo tradicional para poder asignar notas. Entonces, frente a esta situación del uso de las TAC y de las TIC, de utilizar la tecnopedagogía, el sistema no va a cambiar así tan rápido. El reglamento de evaluación está vigente desde 2011, de 2010 me parece, y ya desde antes había hecho ciertas reformas y hasta el día de hoy no se realiza tal como es. Lo mismo pasa con el currículo. En la práctica, en el aula, el currículum no está siendo como está definido desde los textos y de las leyes. Entonces, con esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a actuar? Y al final nos va a pedir el sistema otro tipo de evidencias u otro tipo de acción. Gracias, ingeniero. Ok, bueno, déjeme comentarle que no pasa tanto por la parte de lo que hoy por hoy nos puede estar pues, requiriendo el sistema escolarizado, sino pasa más en cómo yo voy a adecuar ese reglamento de evaluación que me exige un punteo a el formato de evaluación formativa. ¿Por qué? Porque si yo establezco un parámetro de nota que le voy a otorgar a una evidencia de logro, pues resulta que en un momento dado tuve que diseñar una rúbrica y una lista de cotejo que me permita darle cierto punteo a ese proceso en la evaluación formativa, que me permita dar esa nota numérica, porque sí o sí se la voy a tener que entregar, porque hasta el momento el sistema educativo nacional y en este caso la ley de evaluación me dice que se tiene que adquirir, tener un 60 puntos mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Primero, pues sí voy a centrar más todo mi proceso de evaluación de manera activa en el estudiante, porque es el estudiante el que va a estar construyendo su conocimiento, desarrollando productos, y estos productos van a tener una nota. Entiéndase, al final, por ejemplo, en la videoconferencia yo tengo una lista de cotejo y le tengo por ahí dominio del tema, ¿verdad? Es decir, que él tiene los conocimientos, se expresa adecuadamente, unos 2 puntos. Expresión oral, 3 puntos. Manejo de las herramientas tecnológicas, 2 puntos. Esa parte no nos la podemos quitar, ¿verdad? Pero lo más valioso es saber que yo acompañé al estudiante en el proceso y que estoy viendo que él está logrando desarrollar esas habilidades, esas destrezas, adquiere los conocimientos porque no me los va a dar de memoria, que eso es también algo que tenemos que tener mucho cuidado. Esos modelos expositivos, donde los chicos empezaban a hacer un recital de memoria, de un contenido que habían aprendido y que en un momento dado una frase
una palabra se les olvidaba y era una debacle. No, que ellos nos cuenten a manera muy, muy fluida qué es lo que ellos comprendieron, cómo lo pudieron aplicar para resolver algo, ¿verdad? Cómo, si ellos son partícipes de ese constructo, nos van a explicar de manera muy, muy, muy fluida de qué se trata, cómo lo diseñaron, dónde lo van a aplicar, qué funcionalidad práctica inmediata le pueden encontrar en su vida diaria. Cuando nosotros logramos eso, que créanme, que hasta es complicado a veces cuando yo hablo con otros colegas y les requiero, mira, explícame tal y tal cosa. Y primero tienen que buscar todo ese contenido memorístico, cuando tal vez si lo hubieran aprendido de una manera más dinámica, pues lo podían resumir a unas cuantas palabras sencillas. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Cierto, no podemos deshacernos de las notas porque nos las requiere esa ley de evaluación nacional, pero pasa por nosotros cómo vamos a hacer para que sea más dinámico en ese proceso de evaluación formativa, y pues sí, en nuestras manos está otorgar esa nota. Profesor, el primero que levantó la mano, tengo por acá G. Gómez. No tengo su nombre, si puede abrir el micrófono. Muy buena noche, instructor, muy buena noche, compañeros. Concuerdo con varias de las opiniones que mencionaban los compañeros e inclusive usted. Lamentablemente nuestro sistema educativo pues está en una situación muy lamentable debido a que todo este sistema se basa en notas. Como usted lo mencionaba, las notas no se pueden eliminar, pero sí debemos de implementar y trabajar en logros. En lo personal, yo durante esta semana pues terminé un curso y me pareció interesante porque la metodología aplicada era lo tradicional posicionado en formato virtual. Y lo que creo, y creo que todos tenemos el mismo objetivo y visión, por lo mismo estamos participando en este curso, es de poder transmitir los conocimientos de una manera innovadora, utilizando todos los recursos que estén a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos presentar un contenido de una manera más visual o de una manera más llamativa para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos de una mejor manera y de mejor facilidad, por lo cual creo que es un reto para todos seguir formándonos para innovar, porque el formador debe de formarse para poder impactar de mejor manera en la vida de terceras personas. Gracias. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Profesor Kevin Adán Varillas, ¿puede abrir su micrófono? Profesor, es un gusto saludarle. Yo tengo una consulta. Fíjese que yo no soy docente de profesión, soy ingeniero agrónomo, solo que estoy desempeñando la docencia en este momento. Mi pregunta sería con respecto a lo que usted estaba indicando sobre el logro de competencias. Fíjese, en mi ámbito sería, pues, trabajo en una escuela agrícola que lo rige la ENCA, que es la Escuela Nacional Central de Agricultura, y la mayor parte de los cursos que impartimos son meramente prácticos. Entonces, para lograr una competencia en esta nueva modalidad, ¿cómo se podría lograr? Realmente, digamos, una competencia en nuestro campo sería castrar un lechón, manejar una maquinaria agrícola, la aplicación de un pesticida agrícola. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo poder lograr esa competencia para los estudiantes en estos momentos? Ok, eso sí es un poco complicado, ¿verdad? Porque, pues, quizá muchos de estos estudiantes viven en ciudad, no viven en el campo, no tienen al alcance de su mano, pues, en este caso, algún animal o algún espacio de terreno donde poder realizar la práctica. En el nuevo formato, ahí es donde tiene que pensar muy, muy bien la ENCA, ¿verdad? Porque si se les va a permitir a los chicos
en algún momento, aunque es complicado, ¿verdad? Yo entiendo que es un internado también, donde ellos estaban, pues, dentro de la institución, pero si los van a lograr tener al menos un día, idealmente 2 días, pero al menos un día por semana, no lo utilicen para las clases teóricas. Las clases teóricas deberían de seguir en el formato de formación a distancia con los recursos de las TIC. Y los laboratorios prácticos, con las condiciones necesarias que sí tiene la escuela, es en esos momentos donde deben de aprovechar para hacer este tipo de prácticas. Este año, pues no fue posible, pero el otro año que ya se permita, por lo menos en ese modelo de educación híbrida, la presencialidad de los estudiantes, debería de ser para los laboratorios prácticos y sobre todo para poder desarrollar esa competencia que sí necesita de la presencialidad y de cierta infraestructura y de ciertas condiciones que posiblemente chicos de ciudad no van a tener. Muchísimas gracias. Mucho gusto, profesor. Ahí le encargo a mi hija. Fíjese, profe, que yo trabajo para la Rijo en el región oriente, en el pol de Chiquimula. Nuestro ámbito es tanto militar como agrícola. Ah, yo pensé que estaba en la ENCA central. No, en la ENCA central, no, fíjese que son 11 escuelas agrícolas a nivel nacional. Yo estoy en la región oriente, en lo que es el Adolfo Hall. Sí, pues. Crítico militar de educación. Es por eso que se nos ha estado complicando por esta pandemia. Es cierto. Bueno, pero sí aprovechen cuando ya tengan la oportunidad de tenerlos en la presencialidad para los laboratorios prácticos, ¿verdad? Y toda la parte teórica que sigan el modelo de educación a distancia. Muchísimas gracias, profesor. Es un gusto. Feliz tarde, noche. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? Profesor José Luis fue el primero que levantó la mano. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, muy buena noche para todos y todas. Y un saludo muy especial, maestro Manuel, por esa gran enseñanza que hemos recibido de parte suya, ¿verdad? Y yo me siento muy feliz por lo que he recibido y lo que he aprendido. El día de hoy me llamó mucho la atención la forma de cómo poder realizar nuestra planificación, ¿verdad? Utilizando ya la tecnología. Y qué interesante, ¿verdad? Cómo nosotros podemos involucrar lo que usted decía, ¿verdad? El Kahoot, usted daba muy especial, puede involucrar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, de repente, yo quisiera hacerle una pregunta de acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿verdad? Su gran experiencia que tiene. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para poder llevar una planificación? O sea, en el sentido, nosotros estamos acostumbrados a hacer una planificación totalmente teórica en nuestro país, que nos piden presentar el plan anual, el plan mensual, plan por semana y plan diario. Ahora, si utilizamos alguna herramienta tecnológica, ¿cuál podríamos utilizar para hacer este desglose de cada plan y, digamos, para llevar un orden? Y ya después nosotros tendríamos que ir realizando las diferentes actividades que nos marque el plan, porque es algo que nos piden acá en nuestro país, ¿verdad? Es que nos piden una planificación totalmente teórica. Entonces, ahora aplicando lo que son las TIC, digamos, si yo quisiera hacer mi planificación en una herramienta, ¿cuál nos podría usted recomendar para llevar un orden lógico de lo que vamos a realizar? Gracias y buena noche. Ok, mucho gusto. Sí, fíjense que en el entorno propiamente de Microsoft hay una herramienta que se llama el bloc de notas de clase. O también es el bloc de notas individual. Como realmente el formato, fíjense bien,
el formato de presentar una planificación ha sido, pues yo lo veo así como algo establecido de manera arbitraria, que se le ocurre ahí al supervisor o a alguien y dice, mire, yo quiero que venga así. Sin embargo, realmente en ningún lado del CNB dice que debe de ser presentado de manera horizontal o en Word o con ciertas características. Yo tengo la libertad de utilizar la herramienta que más me convenga. En lo particular, en algunos de nuestros clientes hemos diseñado el plan en esta herramienta, pero pues lo que nosotros tenemos desplegado con ellos es Microsoft 365. Ellos incluso ya no imprimen nada en papel a menos que lo requiera en su momento dado el CTA, ¿verdad? O el supervisor de distrito. Y los coordinadores pueden ver esta planificación en tiempo real, es decir, tienen acceso a estos cuadernos de nota donde ellos mismos hacen sugerencias o las mismas directoras o directores hacen sugerencias de mejora a estos planes. Hablar de una herramienta en sí donde yo construya la planificación, pues hasta el momento como plataforma en sí no hay. Puede existir algo como lo que nosotros tenemos, que es un NUM, que ya me da ciertas competencias, sus indicadores de logro amarradas a las lecciones. Y esto ya está construido. Pero igual el docente debe de extraer esta información de la plataforma y crear su propia planificación. Ahora, yo sí la recomiendo. Ya no deben de planificar en función de contenidos, ¿sí? Es decir, repito, los estudiantes necesitan cierto bagaje cultural, pero no cargarlos en esa educación bancaria obsoleta, porque si alguien necesita conocer algo nuevo, o lo googlea, o lo busca en YouTube. Así de sencillo, ¿sí? Tenemos que centrarnos más en que ellos generen productos que les permitan conectar rápidamente presaberes y saberes para solucionar los retos que les planteamos. Porque en ese momento estamos desarrollando pensamiento crítico y eso es lo que necesitamos, pensamiento crítico. ¿Ok? Profesora Milvia Sir fue la que levantó la mano después del profesor José Luis. ¿Puede abrir su micrófono? Buenas noches, profesor y profesora. La verdad, agradecimiento a los temas que nos están desarrollando, porque la verdad es demasiado importante para nosotros los que estamos haciendo educación. Al mismo tiempo, agradecer a la profesora por darnos algunas recomendaciones en la utilización de Chamilo. Realmente, la primera actividad que realizamos, la verdad, uno, quizás por la falta de lectura, ¿verdad? Pero cuando empezamos a leer cada icono ahí, nos abría el tema y podíamos avanzar con el siguiente tema. La verdad, ahí estaban todas las indicaciones, que muchas veces no tenemos esa cultura de lectura, pero gracias, profesora, por hacernos ver también. Al mismo tiempo, darnos la temática de las competencias, de cómo realizar las competencias, la verdad es bastante interesante, como lo es los declarativos, los procedimentales, los actitudinales. Como bien lo decía, profe, que es importante utilizar una rúbrica o una lista de cotejo para que también el estudiante se motive en el momento que está desarrollando sus actividades. Al menos yo me motivo cuando verifico en las presentaciones de Chamilo de qué cantidad, qué punteo me dieron para mi actividad. La verdad, profesor, estos temas también nos llegan a inspirar más y a profundizar y poder también utilizar desde el contexto.
como también el profesor lo decía, que es de la EGMA, algo así, realmente también lo que usted decía es bastante interesante. Trabajar por alternancia también ayudará a que los alumnos puedan ellos desarrollar en casa, como también puedan ellos trabajar también en el establecimiento, pero ahí simultáneamente. Yo trabajé en un instituto técnico en la cual lo trabajábamos de esa manera. Tal vez no tienen los insumos, pero hay comunidades en donde ellos pueden ir a verificar esas actividades que según la planificación que se haga. Solo es un comentario, profesor. Muchísimas gracias por el aprendizaje que nos da. Esperemos dar lo mejor y aprender cada día. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por el comentario. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes. Profesora Carolina, puede abrir su micrófono. Carolina Velasco. Buenas noches a todos. Pues realmente yo no soy docente de profesión, sino que soy docente porque me gusta, y siempre me había confundido yo con hacer una planificación. O sea, siempre yo trataba de hacerla y pues no quedaba conforme porque sí estaba como que un poco perdida, y eso que ya tengo más de 10 años de trabajar en esto. Entonces, todo lo que hoy ustedes pues platicaron me quedó como más claro. Obviamente hay que hacer un cambio bastante significativo, pero creo que el primer cambio debe de ser en nosotros, los docentes, en nuestra mentalidad. Saber que la educación pues ya dio un cambio, y no como nosotros hubiéramos querido, sino que fue ahora sí que por sí voluntariamente, ¿verdad? Porque ya estábamos acostumbrados a llevar una temática al dar las clases, y ahora hicimos un cambio, tuvimos que hacer ese cambio, y como usted lo dijo, licenciado, no es de regresar a lo que ya teníamos hecho, sino que es continuar como estamos trabajando y hacerlo mejor. El docente tiene esa facilidad de poderse adaptar a cosas nuevas, no tener miedo de hacer los cambios, y siempre pues por mejorar la educación en nuestro país, que eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Los docentes queremos mejorar la educación desde donde estemos, y creo que pues todos los temas que ustedes tocan es importante y motivan. O sea, yo siempre le he dicho de que ustedes me motivan a mí a recibir muchas capacitaciones, porque creo que cada día nosotros pues aprendemos algo. Eso es lo que yo siempre le digo a mis alumnos. No importa la edad que tengamos, no importa si ya vimos ese tema, algo vamos a aprender. Y pues hoy me quedé maravillada de poder comprender cómo hacer una planificación bien, porque era algo, como dije, que me costaba, ¿verdad? Y también la motivación que me dan para que pues a mis compañeros se les pueda como abrir un poquito la mente y decir que el cambio ya está hecho y que tenemos que continuar. Siempre tenemos que ir hacia adelante, ¿verdad? Creo que Guatemala necesita docentes que realmente estén comprometidos con educación, no por recibir un salario, no. Yo creo que la educación es algo bien importante. Obviamente trabajamos por un salario, ¿verdad? Pero creo que el poder darle a nuestros alumnos lo mejor de nosotros es lo que hace el cambio, es lo que hace el cambio en la mentalidad de la sociedad también. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, profesora Carolina. Sí, pues tal vez usted no tendrá esa formación magisterial, pero pues la pasión la tiene, y muchos educadores así han descubierto. Por ejemplo, en el Congreso ya vieron ahí a la profesora Laura Sánchez de México, médico veterinario, que cae a la docencia y hoy por hoy es una apasionada, y además de eso nos entrega material en su canal de YouTube, excelente, ¿verdad? Y aprovechando que menciono esto, ahora vamos a aperturar unas lecciones. Una lección es específicamente para que ustedes nos puedan brindar algunas referencias
relacionadas con el Congreso. No se asusten para aquellos que de repente no pudieron participar. Yo ya tengo subidas todas las conferencias de manera individual en mi canal de YouTube. Entonces los voy a referenciar ahí para que a lo largo de la semana, si no lograron ver las conferencias, por lo menos vean 3 en la dinámica que yo he establecido, resuelvan los escape room para que vean este modelo también de poder incluir otra herramienta que me permita verificar el aprendizaje de algo que se está viendo en un video, ¿verdad? Entonces, durante la semana ustedes pueden seleccionar 3 de esos 8 temas que nosotros lanzamos en el Congreso. Dentro de la descripción del video va a estar el enlace hacia el escape room específico que van a tener que resolver, y esto pues va a servir para todos los que no lograron participar en vivo durante el Congreso y puedan también hacerse acreedores a pues su constancia de participación, y como parte de los criterios para entregar el certificado como docente innovador, era pues tener esa participación en 3 de estas conferencias. Si ustedes superan los escape room de estas 3 conferencias que van a elegir ustedes al azar, pues también se van a hacer acreedores a su certificado. Eso es parte de la educación nueva, innovadora, flexible, y donde se permite esos momentos que quedaron registrados, porque al final todo esto queda guardado, para que los estudiantes tengan oportunidades posteriores de participar. Tenemos que pensar que la educación va más allá de en este caso, las aulas de una institución educativa o del entorno que se haya preparado para la institución educativa, y que pues hoy por hoy en esa educación disruptiva uno aprende desde cualquier lugar, y como usted bien lo dijo, todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, pues vamos a dar ya por finalizada la lección del día de hoy. Ya estamos en la 1:30, nos pasamos un poquito. Les agradecemos mucho el que nos hayan tenido paciencia ahí, sobre todo por la actualización del Windows 10, y acompañarnos sábado a sábado. Entonces, pasen muy feliz noche y feliz fin de semana. Bendiciones. Dios los bendiga. Muchas gracias, colegas. Que tengan éxito. Muchas gracias. Gracias, feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Yo como me gustaría